Señor presidente, buen día. Señores congresistas, buen día. Se pasa lista. Congresista Moyano Delgado. Presente. Congresista Moyano Delgado, presente. Congresista Cabero Alba. Presente. Congresista Cabero Alba, presente. Congresista Acuña Peralta. Presente. Congresista Acuña Peralta, presente. Congresista Bustamante Donaire. Presente. Congresista Bustamante Donaire, presente. Congresista Cerrón Rojas. Presente. Buenos días, señor presidente. Congresista Cerrón Rojas, presente. Congresista Flores Ancachi. Flores Ancachi, presente. Congresista Flores Ancachi, presente. Congresista Guerra García Campos. Congresista Guerra García Campos. Congresista Gutiérrez Ticón. Congresista Gutiérrez Ticón. Congresista Geriore. Congresista Geriore. Congresista Muñante Barrios. Congresista Muñante Barrios. Congresista Pariona Sinchi. Presente. Congresista Pariona Sinchi, presente. Congresista Quirós Barbosa. Quirós Barbosa, presente. Congresista Quirós Barbosa, presente. Congresista Raimundo Mercado. Presente. Congresista Raimundo Mercado, presente. Congresista Soto Palacios. Congresista Soto Palacios. Segundo llamado. Congresista Guerra García Campos. Congresista Guerra García Campos. Congresista Gutiérrez Ticón. Congresista Geriore. Señor presidente, se deja constancia que el señor congresista Geriore ha registrado su asistencia en el chat de la subcomisión. Congresista Muñante Barrios. Congresista Muñante Barrios. Congresista Soto Palacios. Señor presidente, han respondido a la asistencia 10 señores congresistas. Se registran las licencias de los congresistas Torres Salinas y Taipe Coronado. Por tanto, tiene el quórum de reglamento para dar inicio a la sesión. Muchas gracias, secretario técnico. Colegas congresistas, con el quórum de reglamento, y siendo las 8:15 de la mañana del miércoles 4 de mayo del 2022, se da inicio a la 11ª sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pasamos a la estación del acta. Señores congresistas, se da cuenta que el acta de la 10ª sesión extraordinaria, celebrada el lunes 25 de abril de 2022, fue aprobada en la misma fecha con dispensa de su lectura,
para implementar los acuerdos adoptados. Pasamos a la estación de... Colegas congresistas, habiéndose citado a sesión de pleno hoy a las 10 de la mañana, suspenderemos la sesión a esa hora a efecto de que los congresistas puedan concurrir a la referida sesión plenaria. Pasamos a la estación de orden del día. Audiencia virtual, continuación de la audiencia virtual de la denuncia constitucional 132, formulada por la ex fiscal de la Nación contra el expresidente constitucional Manuel Arturo Merino de Lama, el expresidente del Consejo de Ministros Antero Flores Arauz Esparza y el exministro del Interior Gastón César Augusto Rodríguez Limo, por la presunta comisión por omisión del delito de homicidio en agravio de Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, y por los delitos de lesiones graves y lesiones leves a título de dolo eventual en agravio de Fermín Marlon Cruz Ances y otras 78 personas, delitos tipificados en los artículos 106, 121 y 122 del Código Penal. Colegas congresistas, de conformidad con el literal D3 del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso, se pasa lista para verificar la asistencia de la mitad más uno del número legal de miembros de la subcomisión. Señor secretario técnico, sírvase tomar la asistencia. Se pasa lista. Congresista Moyano Delgado. Presente. Congresista Moyano Delgado, presente. Congresista Cabero Alba. Presente. Congresista Cabero Alba, presente. Congresista Acuña Peralta. Presente. Congresista Acuña Peralta, presente. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante presente. Congresista Bustamante Donaire, presente. Congresista Cerrón Rojas. Cerrón Rojas, presente. Congresista Cerrón Rojas, presente. Congresista Flores Sancachi. Flores Sancachi, presente. Congresista Flores Sancachi, presente. Congresista Guerra García Campos. Congresista Guerra García Campos. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Geriore. Geriore, presente. Congresista Geriore, presente. Congresista Muñante Barrios. Congresista Muñante Barrios. Congresista Pariona Sinchi. Congresista Pariona Sinchi. Presente. Congresista Quirós Barbosa. Congresista Pariona Sinchi, presente. Congresista Quirós Barbosa. Presente, Quiroz Barbosa. Congresista Quirós Barbosa, presente. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Soto Palacios. Congresista Soto Palacios. Segundo llamado, congresista Guerra García Campos. Congresista Gutiérrez Ticona. Muy buenos días con todos. Congresista Gutiérrez, presente. Congresista Gutiérrez Ticona, presente. Asimismo, se registra su asistencia de inicio. Congresista Muñante Barrios.
Congresista Raimundo Mercado. Raimundo Mercado, presente. Congresista Raimundo Mercado, presente. Congresista Soto Palacios. Señor presidente, han respondido a la asistencia 11 señores congresistas. Se reportan las licencias de los congresistas Torres Salinas y Taipe Coronado. Por tanto, tiene el quórum de reglamento para dar inicio a la audiencia programada. Muchas gracias, secretario técnico. Señores congresistas, siendo las 8:20 del miércoles 4 de abril del 2022, se da inicio a la continuación de la audiencia virtual de la denuncia constitucional 132. Colegas congresistas, se procede a identificar a las partes convocadas a la audiencia, las mismas que han sido debidamente notificadas. Parte denunciante, señora Marcelita del Rosario Gutiérrez Vallejos, representante del Ministerio Público. Tenga bien brindar sus nombres completos y apellidos, mostrar a la Cámara su DNI y su carnet de abogados a la Cámara, por favor. Muy buenos días con todos los presentes. Por parte del Ministerio Público, la fiscal Marcelita del Rosario Gutiérrez Vallejos con DNI 103-807-23, con carnet del Colegio de Abogados 36.461 y con la credencial otorgada por el Ministerio Público que me identifica como fiscal. Muchas gracias, doctora. Parte de los denunciados, señor expresidente constitucional de la República, Manuel Arturo Merino de Lama, tenga bien brindar sus nombres y apellidos completos, mostrar a la Cámara su DNI y señalar al abogado encargado de su defensa técnica. Buenos días, señores congresistas, señor presidente de la subcomisión, señores ministros, señores invitados a la sesión el día de hoy. Mi nombre es Manuel Arturo Merino de Lama, con DNI 0021-2241. Mi abogado defensor es el abogado doctor Juan Olavarría. Él no va a estar presente el día de hoy. Sin embargo, es mi abogado defensor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor expresidente. Señor expresidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz Esparza, tenga a bien brindar sus nombres y apellidos completos, mostrar en la Cámara su DNI y señalar al abogado encargado de su defensa técnica. O en su defecto, si está su abogado presente. Muy buenos días, señorita presidenta. Se acredita el letrado Cristian Antonio Sánchez Sánchez, abogado del expresidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz. Por favor, tuviese a bien mostrar a la Cámara su DNI y carnet de abogado. Si me permite, señorita presidenta, estoy solucionando un problema técnico y procedo conforme me señala. Con su permiso, señor presidente, doctor Sánchez, quien preside la presente audiencia, es el señor congresista Cabero Alba Alejandro Enrique. Ok. Señor exministro del Interior, Gastón César Augusto Rodríguez Limo, tenga bien brindar sus nombres y apellidos completos, mostrar en la Cámara su DNI y señalar al abogado encargado de su defensa técnica. Sí, estamos. Con su defecto, su abogado. Con su permiso, señor presidente, señor Gastón Rodríguez, tenga bien activar su micro. ¿Ahora me escucha? Perfecto, sí, muchas gracias. Gracias. Buenos días, señor presidente. Por su intermedio, un saludo cordial a todos los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a todas las personas que el día de hoy han sido citadas. Soy el Teniente General de la Policía Nacional del Perú, Gastón César Augusto Rodríguez Limo. Mi DNI es el 4411-5074 y mi abogado es el doctor Mario Amoretti Pachas. Muchas gracias, señor exministro. A continuación, procederemos a
Perdón, señor presidente. De los 15 testigos convocados a esta audiencia. Por una cuestión de economía procesal, vamos a identificar uno por uno, conforme vayan testificando los testigos, para Perdón, señor presidente. Economía procesal. El primero en declarar será el testigo... Señor presidente, perdón. Permítame identificarme. Sí, disculpen, colegas. Falta identificarse el señor Mario Amoretti Pachas. abogado. Muy buenos días, señor presidente y señores miembros de esta comisión. Mario Amoretti Pachas, con un registro CAL 3875, y estoy mostrando mi DNI y mi carnet. Muchas gracias, doctora Moretti. Ahora sí, pasaremos a identificar... Señor presidente, disculpe el uso de la palabra. Para completar con la formalidad de acreditación, se acredita el letrado Cristian Antonio Sánchez Sánchez, identificado con registro CAL 8208, en defensa de los intereses del ex presidente del Consejo de Ministros, Andrés Flores Arauz. Muchas gracias, doctor Sánchez. Entonces, procedemos a identificar a los testigos uno por uno conforme vayan declarando. El primero en declarar será el exministro del Interior del gobierno del señor Martín Vizcarra, César Augusto Gentile Vargas. Sirva, por favor, brindar sus nombres y apellidos completos, mostrar en la cámara su DNI y mencionar si cuenta con algún abogado. Siguiente página, Congreso. Buenos días, disculpen. Señor presidente, señores congresistas, miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señores presentes dentro de esta conferencia Zoom, soy el general Policía Nacional del Perú en situación de retiro, César Gentile Vargas, exministro del Interior. Estoy identificado con el DNI número 43461890. Quedo a su disposición. Muchísimas gracias, colegas congresistas. Ahora es el turno de la representante del Ministerio Público a efectos de que formule sus preguntas. Perdón, presidente. Sí. A usted le corresponde. Ok, perfecto. Gracias por la aclaración, secretario técnico. De acuerdo a que yo soy el congresista delegado de esta denuncia constitucional, voy a proceder a elaborar una serie de preguntas a usted, señor exministro, y luego tendrán su momento para preguntar la señora fiscal y los abogados de los investigados en esta acusación. Procedo entonces a realizar las preguntas correspondientes, señor exministro. Primero, ¿qué día hizo usted entrega del cargo de ministro del Interior al imputado Gastón Rodríguez? Señor presidente, el día 9 de noviembre yo renuncié al cargo de ministro del Interior y el día 10 de noviembre, en horas de la madrugada, con la resolución número 139-2020, Presidencia del Consejo de Ministros, fue aceptada mi renuncia. Por lo tanto, a partir del día 10 de noviembre, dejé de ser ministro del Interior. El señor Gastón Rodríguez Limo fue designado, tengo entendido, el 12 de noviembre. En esa fecha me entrevisté con él para tratar asuntos de entrega de cargo formal y algunas prioridades del sector, sugiriendo que las tuviera en cuenta, ¿no? Eso sería. ¿La entrega del cargo se realizó como suele darse o tuvo alguna característica especial dada la situación que se vivía en el país en ese momento? Y de hecho, la pregunta específica sería también, durante ese lapso en el que usted renuncia y es nombrado el nuevo ministro
¿Usted siguió ejerciendo algún tipo de función en el ministerio? ¿Cómo se manejó el ministerio durante esas días o horas? Bueno, es necesario puntualizar que a partir de la emisión de la resolución que acepta mi renuncia en horas de la madrugada del 10 de noviembre, el que habla no ejerció disposición verbal, escrita, ningún acto en el marco del ejercicio del cargo como ministro del Interior. Es decir, el 10 de noviembre, en horas de la madrugada, dejé de ejercer el cargo y me limité a esperar que se designara el nuevo ministro para poder tratar, como dije anteriormente, asuntos de la entrega de cargo y posteriormente hacerlo ya de manera formal, documentalmente y por escrito. Todo esto lo he señalado de la misma manera en la Fiscalía de la Nación. Sí, señor Gentile, durante su gestión ¿era usted responsable de la elaboración de los planes de acción de la Policía Nacional? Como primera pregunta, y como segunda, ¿qué nivel de involucramiento tenía usted en calidad de ministro del Interior con las distintas actuaciones de la Policía Nacional? Bueno, los planes generales, especiales de la Policía Nacional y otros planes de acción son elaborados por la propia Policía Nacional sin que el que habla u otro ministro del Interior tenga injerencia en ellos. Debemos recordar que la policía tiene autonomía operativa y precisamente funciona conforme lo han señalado el subcomandante general y el jefe de región policial en su momento, en función de los planes que ellos mismos formulan. La otra pregunta, no, se me ha olvidado cuál era la otra pregunta. Digamos, ¿qué nivel de involucramiento tenía usted en calidad de ministro con las distintas actuaciones de la Policía Nacional, ¿no? Bueno, en realidad el ministro del Interior, de acuerdo al reglamento de organización y funciones del Ministerio del Interior, al cual he ceñido yo mi actuación, en el artículo 4 señala 4.1, inciso 1, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas públicas nacionales y sectoriales, planes, programas y proyectos aplicables a todos los niveles de gobierno, ejerciendo rectoría respecto de ellos. Todo ello en el marco de las competencias del Ministerio en campos policiales y no policiales. La ejecución de las políticas públicas en campos policiales está a cargo de la Policía Nacional del Perú. Este inciso resume la interacción que tiene el ministro del Interior con la Policía Nacional. En algunos casos, obviamente, el ministro establece lineamientos y políticas que refuercen la orientación que tiene la policía de manera autónoma para cumplir con su función. Esto establecido, como digo, desde el marco constitucional y en los diferentes reglamentos y leyes a los cuales están obligados a cumplir. Cada vez que la policía intervenía en eventos masivos para contener a los participantes en casos de desmanes, ¿en qué momento era usted notificado? Al comunicarle la información sobre la actuación policial, ¿qué información solía incluir? Debo yo señalar, señor presidente, que mi periodo de ejercicio se dio puntualmente desde el 10 de septiembre del año 2020 al 9 de noviembre del 2020. En el marco de este periodo no ha habido una situación tal de manifestaciones que rebasen por el nivel de violencia o por la necesidad que demande mi intervención para complementar la actuación autónoma de la policía en este tipo de manifestaciones. Es decir, cuando se presentaban estos hechos de alteración del orden público, eran regulados y ejecutados todas las medidas en el marco de la actuación autónoma de la Policía Nacional del Perú.
Ahora, entre sus funciones como ministro se encontraba la responsabilidad de planificar y ejecutar las acciones policiales, y respecto a los planes policiales que se aplicaron los días 12 y 14, y los cuales habían sido evidentemente muchos de ellos elaborados con anticipación, ¿usted tenía conocimiento de esos planes operativos? Mire, vuelvo a repetir, señor presidente, esos planes de operaciones son formulados, son elaborados por la Policía Nacional del Perú en el marco de su actuación autónoma. El Ministerio del Interior no tiene injerencia ni participa en la formulación y elaboración de esos planes. Se denunció también que el día 10 existió la participación del llamado Grupo Terna en las manifestaciones. ¿Usted tenía conocimiento de esto, ya que ese día, digamos, no había aún un nuevo ministro nombrado y usted, digamos, seguía, digamos, al mando a pesar de que había renunciado el día anterior? Debo señalar que yo no seguía al mando bajo ningún tipo de circunstancia, puesto que el día 10 de noviembre se aceptó, el día 9 de noviembre se acepta mi renuncia y el día 10 de noviembre se publica en el Peruano la aceptación de mi renuncia. Entonces, yo no podía seguir al mando. Eso sería inexacto señalar. Ahora, ¿qué información, señor exministro, le entregó al señor Rodríguez, al nuevo ministro, quien le sucedió en el cargo, sobre la situación de convulsión social que vivía la población a partir de la vacancia del presidente Vizcarra, de quien usted era ministro? Bueno, en realidad, información respecto a ese tema no fue tratada de manera puntual. Lo que se trató fue la elaboración protocolar de la entrega de cargo, puesto que yo desde el día 9 de noviembre me había, por facultad legal, obviamente había dejado de ejercer el cargo de ministro y no tenía ni la información, ni las acciones, ni las medidas que se venían adoptando respecto a esa problemática. Entonces, mal podría decir yo que le iba a informar sobre la situación, puesto que no ejercía el cargo a partir del día 9 de noviembre que se aceptó mi renuncia y el día 10 de noviembre, en horas de la madrugada, en que fue aceptada esa renuncia. Entonces, ratifico, no podría yo haber entregado algún tipo de situación o algún tipo de información respecto a las medidas entre el 9 de la noche y el 12 de noviembre, porque yo ya no ejercía el cargo de ministro. Muchas gracias. ¿Hay algo más que desea agregar, señor Gentile? No, que en el ámbito ya de la ausencia como ministro ha sido señalada reiteradamente por el jefe de la región y por el subcomandante general de la Policía Nacional en sus declaraciones, donde han señalado que ante la ausencia del ministro del Interior, inclusive fueron convocados directamente por el presidente de la República en su función de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Muchas gracias, señor exministro. Colegas congresistas, ahora es el turno de la doctora Gutiérrez Vallejos, representante del Ministerio Público, a efecto que pueda formular sus preguntas al testigo. Tiene la palabra la doctora Gutiérrez. Muy buenos días, señor testigo. Quisiéramos saber por su intermedio, señor presidente, ¿qué conocimiento tenía usted en relación a las movilizaciones sociales ocurridas en noviembre de 2020 a la fecha de su renuncia? Bueno, al 9 de noviembre, que es el día en que dejo el cargo, tuve conocimiento en circunstancias que estábamos en un consejo de ministros extraordinario en horas de la noche, de manera posterior a la vacancia, que se estaba suscitando con una concentración pacífica de personas, me parece en la Plaza San Martín, que estaban manifestando su rechazo a la vacancia que se dio en esa fecha.
Posterior a esa manifestación, yo ya no he tenido ninguna información puntual, puesto que, como reitero, el día 10 de noviembre, en horas de la madrugada, dejé de ejercer el cargo como ministro. Debo puntualizar y hacer referencia que tanto el jefe de la División de Servicios Especiales, el jefe de la región policial Lima y el subcomandante general han indicado que al 9 de noviembre no había manifestaciones de niveles de violencia que hubieran ameritado enfrentamientos severos entre la fuerza pública y los manifestantes. Señor testigo, por su intermedio, señor presidente, quisiéramos saber si en este periodo, entre el 9 al 12 de noviembre, usted recibió o mantuvo comunicación con el expresidente Manuel Merino de Lama, con el expresidente del Consejo de Ministros Santero Flores Arauz o con el exministro del Interior Gastón Rodríguez Lima. Yo debo señalar que yo no mantuve comunicación, sino recibí una llamada del presidente de la República, el señor Merino de Lama, el día 11 de noviembre en horas de la mañana, donde me manifestó su preocupación por las alteraciones del orden público que se venían registrando en esos días y me preguntó qué estaba haciendo mi sector respecto a ellas. Yo le indiqué que el día 9 había presentado mi renuncia, que el mismo 9 de noviembre había sido aceptada y que el día 10 de noviembre, en horas de la madrugada, había sido publicada la aceptación de mi renuncia. Por lo tanto, yo ya no ejercía como ministro. Allí terminó la conversación. Esto lo he también señalado en la declaración dada ante la Fiscalía. Señor testigo, ¿usted recibió esa comunicación de manera directa? Bueno, inicialmente debo señalar, claro, esa comunicación ha sido directa. La comunicación entre el presidente Merino y el que habla fue de manera personal. Usted, durante su declaración a nivel fiscal, indicó que la primera llamada la recibió a través de su escolta de seguridad. ¿Eso es cierto? Sí. Cuando usted me dice si recibí la indicación de manera directa, sí, eso fue en la segunda ocasión, porque en la primera llama, me parece, efectivamente su jefe de escolta y no pudo entablar contacto conmigo, sino también contestó un miembro de mi seguridad. Y al yo tomar conocimiento posteriormente de esa llamada, yo devuelvo la llamada. Y ahí establecemos la comunicación con el presidente Merino. Por su intermedio, señor presidente, usted nos ha señalado que ya el 10 de noviembre su renuncia había salido publicada, por lo tanto usted ya no tenía mayor injerencia en el Ministerio del Interior. Quisiéramos saber si el escolta de seguridad que lo acompañaba es en razón a su condición de exministro o de general de la Policía Nacional, para que nos aclare, por favor. Hay una directiva que regula la función de o la prestación de servicios de seguridad a personalidades. Una de las condiciones para que permanezca la escolta o el servicio de seguridad, como se le llame, es a los exministros les corresponde 6 meses de escolta o seguridad complementaria luego de dejar el cargo. En ese marco todavía mantenía mi custodia. Señor testigo, por su intermedio, señor presidente, una vez que usted le pone en conocimiento al expresidente Merino de Lama la situación de su renuncia y que ya no tiene mayor injerencia en el Ministerio del Interior, ¿qué le comentó o qué le indicó el expresidente Manuel Merino? No recuerdo bien, me dijo que eso quería saber, algo así, ¿no? Nada más y me cortó. Okay. Finalmente, a través de la presidencia, señor testigo, en su condición de ministro del Interior,
¿podría indicarnos qué políticas y lineamientos que orientan a la PNP en el cumplimiento de sus funciones existían para las represiones sociales? No le he escuchado bien, doctora. Señor testigo, usted en sus respuestas ha indicado que el Ministerio del Interior brinda los lineamientos y políticas que orientan de manera general a la Policía Nacional para el cumplimiento de sus funciones. Teniendo en consideración que usted ha ocupado el cargo de Ministro del Interior, le pregunto, ¿qué lineamientos y políticas existen en el Ministerio del Interior que se den a la Policía Nacional del Perú en relación al enfrentamiento de las represiones sociales? Mire, para que la Policía Nacional cumpla su función respecto al mantenimiento y restablecimiento del orden público, existen una serie de normas, el Manual de Derechos Humanos, para el ejercicio de la fuerza y otras normas complementarias bajo la cual la Policía Nacional contiene en los planes de operaciones ese tipo de regulaciones a fin de que actúen en el marco del respeto de los derechos humanos, actuaciones atinadas y sobre todo que estén orientadas a evitar el costo social. Esto, obviamente, ya lo he dicho, forma parte de la actuación autónoma de la Policía Nacional y que en ocasiones y cuando fuera necesario eran conversadas o eran reforzadas a través del Ministerio del Interior a fin de que se enfatice ese cumplimiento normativo. Eso sería todo por parte de la Fiscalía, señor presidente. Gracias, señor testigo. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias, doctora Gutiérrez. Señores congresistas, ahora se otorga la palabra a los investigados para que formulen sus preguntas, ellos o a través de sus abogados presentes. Presidente, presidente Merino. Sí, expresidente Merino, tiene la palabra. Sí, no estando mi abogado presente, yo solamente quería dejar testimonio en la subcomisión de acusaciones constitucionales que por lo expresado por el señor ministro del Interior, el ministro Gentiles, en términos generales, el gobierno dejó el señor Vizcarra prácticamente aceptando la renuncia. La totalidad de los ministros dejaron el cargo y en consecuencia el Estado peruano quedó descabezado de ministros durante el periodo del 10 al 12 de noviembre, que nosotros pudimos nombrar los nuevos ministros. Quedó abandonado en la práctica. De eso quiero que quede testimonio, de que no hubieron ministros porque hicieron abandono del cargo o hicieron derecho a la parte legal que le correspondía, que les habían aceptado su renuncia. Y eso quiero dejar testimonio, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor expresidente. Señor... Ok, continuamos. ¿Algún otro investigado desea hacer uso de la palabra? Solo para que quede constancia, señor presidente, defensa técnica del investigado Andrés Flores Arauz no va a hacer preguntas. Ok, muchísimas gracias, doctor Sánchez. Continuamos entonces. Colegas congresistas, Igualmente, no va a hacer como preguntas. congresista delegado, procedo ahora a formular las preguntas al testigo César Augusto Astudillo Salcedo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sí, doctor Gentile. Su micro, por favor, está apagado. Sí. Pido autorización para poder retirarme de la conferencia, pues tengo una reunión de trabajo. Permiso concedido, no se preocupe, doctor Gentile. Muchas gracias. Muchas gracias. Permiso. Pasamos audiencia. A la audiencia, doctora Moyano, efectivamente. Colegas congresistas, procedo ahora a formular preguntas al testigo César Augusto Astudillo Salcedo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señor Astudillo, por favor, sírvase brindar a la Cámara sus nombres y apellidos completos, mostrar a la Cámara su DNI y mencionar si cuenta con
abogado acreditado para su defensa y su número de colegiatura. Muchísimas gracias. Señor congresista, soy el general de división César Astudillo Salcedo, ex jefe del Comando Conjunto, acreditado con DNI 1030-7948. Y no tengo presente a un abogado a la vista. Ok, muchísimas gracias, doctor Astudillo. Primera pregunta, voy a proceder como congresista delegado de la acusación. ¿Cómo se enteró usted de las protestas sociales que se suscitaron entre los días 9 y 14 de agosto? ¿Qué tipo de información manejaba respecto a estas manifestaciones? Si nos pudiera precisar. Bueno, en principio a través de los medios, que lo estaban pasando todo el día prácticamente, y la información que nos hacía llegar pues de la Dirección de Inteligencia del Comando Conjunto de los acontecimientos que venían sucediendo. ¿En qué medida, doctor Astudillo, participó de la respuesta del Estado a las movilizaciones sociales de ese entonces? Según los planes, todas las unidades se encuentran en apresto, se llama el término, ¿no? En condiciones de salir bajo requerimiento pues, de la autoridad, ¿no? Lo cual no se llegó a realizar. ¿En qué condiciones fue invitado a participar de la reunión llevada a cabo el día 14, en donde participaron los 3 imputados de la actual investigación? Se nos comunicó a través de la Secretaría, nos hizo llegar la invitación para participar en esta reunión del día 14. ¿Nos podría narrar cuál fue su participación en esta reunión? Bueno, como la reunión era exclusivamente para una exposición, recuerdo, de la Dirección de Inteligencia Nacional, la cual fue realizada por sus integrantes, ¿no? Y eso fue el motivo de la reunión y eso fue todo. No hubo otra exposición, no hubo ningún tipo de presentaciones o que alguien haya explicado algo respecto a otra cosa. ¿Conocía la información que fue presentada por la Dirección Nacional de Inteligencia en aquella ocasión? Sí, en verdad la información era bastante general, ¿no? Era lo que se conocía por los medios. Todos los medios lo estaban pasando todo el día y eso era lo que había pasado la DINI, ¿no? No había pasado tampoco más una información más de mayor relevancia. Durante esa reunión, además, digamos, de una reunión informativa, ¿se tomaron algunas decisiones con respecto a las movilizaciones? Y si nos podría detallar qué decisiones fueron. No, la exposición era para ver la situación de inteligencia, cómo se estaban desarrollando a nivel nacional las diferentes movilizaciones, ¿ya? Y eso fue lo que se explicó. Que yo recuerde, no se tomó ninguna decisión, sino que actualicen la información. Ok, doctor Astudillo, ¿hay algo más que quisiera agregar? General. ¿Se ha congelado? Se ha congelado, sí. General, ¿me escucha? Sí, ahora sí lo escucho, señor congresista. No tengo nada más que agregar. Ok, muchísimas gracias, general. Entonces, colegas, se concede la palabra a la señora Gutiérrez Vallejos, representante del Ministerio Público, a fin de que pueda formular sus preguntas al testigo. Muy buenos días, señor testigo. Por su intermedio, señor presidente. Nos dice usted que participó de una reunión el día 14 de noviembre de 2020. ¿Es cierto? Sí, señorita fiscal, es cierto. ¿Usted fue convocado por el ministro de Defensa, Walter Chávez Cruz, para participar de esta reunión? Sí.
¿Podría indicar quiénes participaron de esta reunión el día 14 de noviembre de 2020 y dónde se llevó a cabo? Ya cuando llegamos, se llevó a cabo en una de las salas de Palacio de Gobierno, ¿ya? Y participaron, bueno, aparte del señor presidente, el señor Antero Flores, que era el jefe, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el coronel Illanes, que era el jefe Ladini, un coronel que venía con él también, apellido Schembacher, creo, no recuerdo bien el nombre, pero algo así. Estaba un señor de apellido Saba, que entiendo era un funcionario ahí de Palacio. Y había una señorita, no la conocía, pero estaba ahí presente. No podría afirmar cuál era su función, pero estaba presente, ¿no? ¿Podría indicarnos, señor testigo, cuánto duró esta exposición? Bueno, aproximadamente una hora máximo, hora y media máximo, señorita. No duró tanto tampoco. El contenido o la exposición que se brindó, ¿sobre qué tema trató en específico? Ya, el director nacional de inteligencia empezó hablando él y le pasó ya la exposición en sí a este coronel que le digo, pero hablaba exclusivamente de lo que estaba aconteciendo a nivel nacional. Básicamente eran los reportes periodísticos, mediáticos que se venían sucediendo en todas las provincias, ¿no? Particularmente en Lima, cómo se iban desarrollando. Lo que no se tenía, pues, conocimiento era de quiénes estaban dirigiendo, como normalmente pasa en las marchas, ¿no? Siempre hay una cabeza, eso no se distinguía. Pero no se trató otro tema exclusivamente que la situación de las marchas a nivel nacional. En relación a esta exposición, ¿hubo alguna intervención por parte de los participantes de la reunión en relación con la exposición que se estaba brindando? Bueno, hicieron algunos comentarios, pero relacionados a que, en particular, eso era lo que estaba saliendo en televisión, ¿no? La mayoría ya lo teníamos, ya sabíamos qué cosa estaba pasando al respecto. Por ahí habían algunas novedades de las últimas horas, pero no recuerdo que haya habido alguna participación, solamente que el señor presidente indicó que al día siguiente quería que lo actualicen nuevamente, porque hora a hora, pues, eso iba sucediendo, ¿no? Esta reunión ya no se dio. Este pedido por parte del señor expresidente ¿el pedido fue de una actualización o incluyó alguna solicitud adicional? No, yo recuerdo perfectamente, dijo que el día siguiente le vuelvan a dar la información ya más actualizada completamente, ¿no? Nada más. No recuerdo otra indicación que haya dado. Bueno, en la reunión no dio otra indicación. ¿Sabe usted si se produjo la reunión al día siguiente? ¿Esto No. es el 15 de noviembre? No se realizó. ¿Sabe usted por qué no se realizó? Bueno, entiendo, doctora, yo no lo sé oficialmente, pero entiendo que en esa madrugada ya renunciaron algunos ministros y parece que esa crisis no permitió la reunión que se esperaba, ¿no? Ya el problema se había complicado. En relación también con esta situación que se vivía en el país en noviembre de 2020, ¿podría indicarnos, señor testigo, si mantuvo reuniones con el señor ministro de Defensa de ese tiempo, Walter Chávez? No se realizaron reuniones relacionadas a este hecho. Las reuniones que hemos tenido con el ministro de Defensa han sido para presentarnos cuando asumió el cargo, ¿no? Y luego para
despedirnos cuando dejó el cargo también con los comandantes generales, porque no hubo otra ocasión de alguna reunión de tipo operativo, de tipo administrativo. Señor testigo, por su intermedio, señor presidente, al momento de declarar a nivel fiscal, usted hizo mención en la respuesta 36 que mantuvo reuniones con el ministro de Defensa y precisa que la segunda reunión fue sobre el tema de los disturbios que se venían ocasionando. Sobre este tema, ¿qué fue lo que se trató en esta reunión? Ya, en esa reunión, simplemente estar alertas, ¿no? Como le digo, estamos nosotros en plan de apresto y en condiciones, pues eso es lo que se estila, ¿no? Si la policía precisa que haya que intervenir, cosa que no se realizó. Y esta reunión, señor testigo, podría indicar si fue antes o después de la reunión llevada a cabo en Palacio de Gobierno. Creo que fue antes, doctora, no puedo precisarle exactamente, fueron muy breves esas reuniones, esos días, ¿no? Pero no recuerdo si fue antes o después. ¿Recuerda usted si en estas reuniones sostenidas con el ministro de Defensa se habló sobre la posibilidad de la intervención de las Fuerzas Armadas? No se habló en vista de que no había la solicitud y la policía se estaba encargando en todo término de que era un tema de marchas, ¿no? Que normalmente casi siempre lo controla la policía. ¿Tuvo usted alguna otra reunión o contacto con el ministro de Defensa, el expresidente Manuel Merino, el expresidente del Consejo de Ministros Santero Flores Arauz o el exministro Gastón Rodríguez en este periodo en el que suscitaron los hechos del 9 al 15 de noviembre de 2020? No hubo ninguna otra reunión, señorita fiscal. Ninguna otra reunión referidas a estos hechos de las marchas. Ok, eso es todo por nuestra parte, señor presidente. Gracias, señor testigo. A usted, señorita. Muchas gracias, doctora Gutiérrez Vallejos. Colegas congresistas, se otorga ahora la palabra a los investigados para que puedan formular sus preguntas al testigo general Astudillo. Presidente, ¿me permite la palabra brevemente, por favor? Ministro Malpica, sí, tiene la palabra. Solamente, antes que nada, muy buenos días a todos los yo quiero brevemente ratificar y reconfirmar lo manifestado el expresidente constitucional Manuel Merino. Realmente hay un enorme y gravísimo delito de abandonar el Estado nacional. Cuando asumí la cartera el día 12 de noviembre y después del primer Consejo de Ministros, me acerqué al despacho, no encontré al ministro la obligación, sí, como demócrata, de entregar el cargo. Señor Valqui, disculpe. Sí, me parece al día siguiente, cuando vino definitivamente para su gente, y por ahí me entré y le dije: usted es el ministro, encantado, pase en mi oficina. No hubo la mínima. Señor Valqui, disculpe, ¿me está escuchando? Perdone, congresista Cabero, lo que ocurre es que usted, como testigo, va a poder en su momento hacer sus descargos cuando sea oportuno. Me mencionan aquí en Secretaría Ejecutiva. Muchas gracias, solamente quería acotar ese tema, presidente. Perfecto, muchísimas gracias. Más bien, si existe algún otro investigado que tenga bien hacer alguna pregunta al general Astudillo, puede hacerlo en este momento. Los testigos en su momento podrán dar sus cargos o su versión sobre los hechos imputados en la denuncia constitucional. ¿Algún investigado desea hacer alguna pregunta? Al señor Astudillo. Ok, no habiendo entonces preguntas de los investigados, pasamos a los siguientes testigos.
Perdonen, disculpen. Ahora más bien se ofrece la palabra a los señores congresistas que deseen hacer alguna pregunta al testigo, el general Astudillo. Y al anterior también. Y al anterior, el señor Gentil, aunque ya se retiró de la sesión. Señores congresistas, ¿alguno desea hacer uso de la palabra? Sí. Ok, seguimos entonces, colegas. Ahora es el turno de los testigos, ex ministros del gobierno del expresidente Manuel Merino, los señores María Seminario, Teodoro Ton, Augusto Balqui, Mario Miranda, Fernando de Alessio, José Arista, Hilda Sandoval, Walter Chávez y Patricia Teulet. Comenzaremos, como ha sido la dinámica de esta sesión, identificando uno por uno los exministros testigos conforme vayan ellos declarando. Procedo, por tanto, a identificar a la exministra María Magdalena Seminario Marón, si pudiera, por favor, tener a bien brindar su nombre completo, mostrar a la cámara su DNI y mencionar si hubiese algún abogado. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días al expresidente constitucional Manuel Merino de Lama. Buenos días, señores congresistas, y a todos los asistentes. Mi DNI es el 1679161. Mi nombre María Magdalena Seminario Marón. Ahí está mi DNI. No tengo ningún abogado porque yo vengo en calidad de testigo, no de investigado. Ok, muchísimas gracias, doctora Seminario. Procedo entonces como congresista delegado a hacerle algunas preguntas. Primero, ¿qué cargo ejercía entre el 10 y el 15 de noviembre del año 2020? Ministra de Comercio Exterior y Turismo. ¿Qué conocimiento tenía usted sobre lo que ocurría en las manifestaciones en tales fechas y cómo tomó conocimiento de ello? Bueno, desde el 9 de noviembre comenzaron las noticias en los medios de comunicación. Es por eso que tomé conocimiento de la situación en la calle, digamos, ¿no? A través de los medios de comunicación. Respecto a estas últimas, ¿qué información recibió en los consejos de ministros o de parte de autoridades o de otros funcionarios mientras usted ejercía el cargo de ministra? Hemos tenido el primer consejo de ministros el día que se juramentó a cargo, donde hablamos de temas sectoriales. Hubo una visión general, me parece, de los eventos que no habían escalado en la magnitud, en mayor, o sea, no había una escala mayor. Lo que sucedió los días siguientes, luego tuvimos un consejo de ministros para poder aprobar el cese del domingo como día que no se podía salir, y en la última reunión que tuvimos el domingo 15, donde ya las cosas estaban consumadas, ¿no? Doctora, ¿sabe qué conocimiento? Congresista, yo no soy doctora, sí. Le agradezco, pero no soy ni siquiera enfermera. Yo soy licenciada en Administración de Empresas y máster en Comunicación y Marketing Político. Ok, señora Seminario, entonces le continúo haciendo las preguntas. Para que no hayan errores y después no digan que estoy usurpando un título. Sí, eso. A los abogados solemos doctorear mucho, me va a disculpar. En la administración pública. Si yo soy en todo caso, así como hay tíos de cariño, soy doctora de cariño. Señora exministra, ¿sabe qué conocimiento, participación o responsabilidad pudieron haber tenido los imputados con respecto a los sucesos que ocurrieron durante el 10 y el 14 de noviembre del año 2020? Mire, congresista, con todo respeto, yo creo que hay un proceso de investigación en Fiscalía y en el Congreso y yo no estoy en condiciones de dar opiniones personales. Yo no podría imputar a nadie, tengo el mayor respeto por el expresidente constitucional y por el ex primer ministro Antero Flores Arauz. Esa es la razón por la que yo acepté un cargo para servir a mi país y por la garantía que me daban personalmente el expresidente Merino y el ex primer ministro Antero Flores Arauz. Yo no puedo dar una opinión personal sobre la responsabilidad de ellos. La tengo, pero creo que no es la plataforma ni el lugar para darlo.
Y digamos, pero digamos, ¿sabe qué participación pudo haber tenido el señor Merino? ¿Usted tiene conocimiento de que tuvo alguna participación? No tengo ningún conocimiento exacto de las decisiones que él haya tomado, de la participación que haya tomado. Como le decía, porque los conozco, creo que ellos, en mi opinión personal, ellos tomaron decisiones siempre pensando en la salvaguarda de la integridad personal de los manifestantes. Ok, ¿desearía agregar algo más, señora Seminario? No por el momento, congresista Cabero. Ok, le agradezco mucho. Es el turno entonces de la doctora Gutiérrez Vallejos, representante del Ministerio Público, para que pueda formular las preguntas correspondientes a la testigo. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señora testigo. Quisiéramos que nos precise en cuántos consejos de ministro usted participó desde la fecha de su juramentación como ministra. Como le acabo de decir al congresista Cabero, tuvimos el primer Consejo de Ministros en el día de la juramentación. Tuvimos un Consejo de Ministros, llámese virtual, para aprobar el cese de las medidas restrictivas por el COVID, como Consejo de Ministros como tal. Y luego, el día 15, cuando ya habíamos presentado la renuncia, hubo una reunión en el Palacio de Gobierno. Entiendo por los medios de comunicación inclusive que las actas se han hecho públicas, ¿no? En relación con la primera sesión del Consejo de Ministros llevada a cabo el día 12 de noviembre, ¿esta contó con la participación de todos los ministros? Sí, entiendo que sí. Yo, la verdad, doctora Marcelita, ha pasado tanto tiempo que supongo que sí, las actas estarán verificadas, ¿no? Por lo menos me acuerdo que a mi izquierda estaba el exministro Malki, es lo que recuerdo, y algunas otras personas. Sí, claro, estaban los que habíamos juramentado, ¿no? Usted, durante su declaración a nivel fiscal, hizo mención también a una reunión de los ministros llevada a cabo el día 14 de noviembre en horas de la noche en el Ministerio del Interior. ¿Podría usted señalarnos quién la convocó, por qué en el Ministerio del Interior y quiénes participaron? A ver, primeramente entiendo, de lo que yo recuerdo, teniendo en cuenta que pasó casi un año y medio, fue una convocatoria casi informal de reunirnos porque había una situación delicada, porque por los medios nos habíamos enterado que habían fallecido 2 personas y nos reunimos en el Ministerio del Interior porque era un lugar intermedio donde podíamos llegar todos, porque a Palacio de Gobierno evidentemente era complicado llegar por la situación, y nos reunimos por el sentido de urgencia que había, ¿no? Y por la preocupación que nos asistía. ¿Quiénes estaban? Estábamos algunos ministros, la doctora Muñoz, que estaba sentada a mi costado. ¿Quién más estaba? Llegaron luego, estaba el ministro del Interior, luego llegó el presidente del Consejo de Ministros. Es lo que me acuerdo, doctora. ¿Recuerda usted en qué horario se produjo esta reunión? Debe haber sido después de las 10 de la noche, ¿no? ¿Recuerda usted? No. Dígame. Después de las 10 de la noche, me acuerdo que era tarde. ¿Recuerda usted si en esta reunión se presentaron altos mandos policiales? No, nadie se presentó. Habló el presidente Merino, habló el presidente del Consejo de Ministros en una conversación coloquial, ¿no? Sin ninguna formalidad de Consejo de Ministros. No fue Consejo de Ministros, fue una reunión. No estaban todos y por otro lado, no me acuerdo de los mandos policiales. Habrán entrado o salido, pero no tengo claro eso. Si en esta reunión
¿Se llegaron a algunas conclusiones? ¿Se llegó a algún acuerdo? ¿Qué recuerda usted? Acuerdos. No intercambiamos opiniones, preocupaciones, ¿no? Intercambiamos opiniones y preocupaciones. Eso es lo que me acuerdo en el sentido de la reunión. No hubieron ningún acuerdo, ninguna medida. Cada uno había tomado su decisión personal respecto a la permanencia en el Consejo de Ministros. Pero han sido decisiones personales que, como los medios de comunicación pueden dar cuenta, fueron en diferentes horas, cada uno la tomó por su parte, pero no hubieron decisiones, no recuerdo, doctora. ¿Usted tuvo conocimiento de alguna reunión que se haya producido el día 14 de noviembre del 2020 en horas de la mañana en casa del ex premier Antero Flores Arauz? No, señorita, el día sábado 14 yo estaba trabajando en el ministerio, ya que, como dijo el exministro Malki, la entrega de cargo fue un poco tardía y asumiendo las responsabilidades que nos habían encargado, estuve el sábado en la mañana trabajando en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con algunas personas que iban a ser mis colaboradoras cercanas. Yo he trabajado en el Ministerio en el Mincetur 5 años, del 2006 al 2011 y el 2002 al 2003. Entonces, conozco bastante la dinámica del ministerio y queríamos acelerar algunas cosas. Y estuve yo trabajando hasta aproximadamente las 3 o 4 de la tarde en el Mincetur. De manera posterior a su tiempo en el ministerio, como ministra de Comercio Exterior y Turismo, ¿tuvo o se enteró de que esta reunión se llevó a cabo? ¿O es la primera vez? No, la verdad es que no, lo debo haber escuchado en alguna de las sesiones a las que he asistido, porque he asistido a 2 de las 3 sesiones por este tema. No me acuerdo si lo he escuchado, pero no tengo un recuerdo de haberlo sabido. La reunión llevada a cabo en el Ministerio del Interior el 14 de noviembre nos dice que empezó pasadas las 10 de la noche. ¿Y hasta qué horas más o menos duró esta reunión? Me imagino que 1 de la mañana, ¿no? La verdad es que en ese momento uno no está pensando en qué hora es, el tiempo corre, las preocupaciones que teníamos, ¿no? Y yo después de eso he hablado poco del tema, como comprenderá, ¿no? Entonces no es un tema que lo tenga presente, pero me acuerdo que fue muy tarde el inicio de la reunión. En relación al Consejo de Ministros llevado a cabo el 15 de noviembre de 2020, ¿podría indicar quién convocó esta reunión y dónde se llevó a cabo? Se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, en la sala Maru, puede ser, ¿no? En Palacio de Gobierno. ¿Quién convocó? Bueno, nos convocamos conversando el día 14, dijimos mañana en la mañana nos vamos a reunir en Palacio de Gobierno, ¿no? ¿Cuál era la finalidad de reunirse en Palacio de Gobierno el día 15 de noviembre? A ver, mi finalidad personal era formalizar la renuncia que había presentado el día 14 en la noche. Asistimos, esa fue mi finalidad personal. Ahora, como usted comprenderá, éramos un equipo, gente que nos teníamos mucho respeto y nos reunimos también porque era un momento difícil para todos y como comprenderá, no era un momento grato por el que estábamos pasando. Queríamos saber y acompañar al presidente Merino en la decisión que él tomara. Si fuimos convocados por él y por el premier Flores Arauz, era nuestra responsabilidad moral acompañarlos en las decisiones que ellos tomaran en ese momento. ¿Recuerda la hora en la que se habría producido este Consejo de Ministros? Recuerdo que llegué a Palacio de Gobierno a las 8 de la mañana y me retiré pasado el mediodía, luego de que el presidente Merino hiciera pública su renuncia. Durante
esta reunión del Consejo de Ministros del 15 de noviembre de 2020, ¿se suscitó alguna incidencia en relación con participación de personal de la Policía Nacional? Bueno, en la sesión anterior, doctora, uno de los oficiales de la policía dijo lo que ya había pasado. Fue que no ingresaron y en el acta de Consejo de Ministros consta que la doctora Muñoz y yo hicimos constar que no era, que no podían ingresar porque no nos tenían que dar cuenta de acciones que nosotros no sabíamos que se iban a tomar. Y el señor oficial, me entiendo, porque lo que escuché en la última sesión dijo que no había pasado. No había llegado a entrar, ¿no? Señora testigo, para que responda, la constancia que se deja en el acta de sesión del 15 de noviembre de 2020 fue una constancia a título personal suyo y de la ex ministra de Justicia, o fue una decisión de todo el Consejo. Como consta en el acta de Consejo de Ministros, pedimos la doctora Muñoz y yo que dejábamos constancia especialmente a título personal de eso. Como consta, ahí está, en el acta está, explícitamente. Teniendo en cuenta que fue una constancia realizada a título personal, ¿sabe usted si los demás ministros tenían conocimiento de los planes operativos, estrategias usadas por la Policía Nacional en las movilizaciones sociales acaecidas en noviembre de 2020? Doctora, no sé si sabían o si no sabían. No puedo ni confirmar ni negar, porque no lo conversamos. En ese momento nuestras preocupaciones eran otras. Y lo que conversábamos entre nosotros era la decisión que había tomado cada uno de modo personal. ¿Recuerda usted, señora testigo, quién fue la persona que indicó que entren o que den cuenta o que informen los miembros de la Policía Nacional? No recuerdo quién. Recuerdo que se consultó y ahí está en el acta, consta la respuesta de la doctora Muñoz y la mía. Durante esta reunión del 15 de noviembre de 2020, además de los ministros, el presidente, Manuel Merino y el expresidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz, ¿participó alguna otra persona? Doctora, recuerdo que estaban los ministros, eso recuerdo. Esto, lo que yo recuerdo es que estaban los ministros, el presidente y el primer ministro, como usted ha dicho. Los firmantes del acta, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo. Sí, algo más, no sé. ¿Tiene conocimiento usted si existe algún ingreso desde la presidencia del Consejo de Ministros al despacho presidencial de manera directa? No le entiendo la pregunta. ¿Tiene si hay conocimiento? algún ingreso físico, Directo, o sea, si hay una conexión entre... No conozco, doctora. ¿Podría indicarnos, señora testigo, cuál fue el motivo de su renuncia? A ver, veamos. La primera razón de la renuncia, digamos, es que el gabinete no era viable porque muchos grupos representados en el Congreso habían dicho que no iban a darle el voto de confianza al gabinete, ¿no? A través de los medios de comunicación nos enteramos que varios grupos de congresistas o de partidos políticos representados en el Congreso habían manifestado que no le iban a dar el voto de confianza al gabinete presidido por el doctor Flores Arauz, lo cual hacía inviable la permanencia de nosotros en el gabinete, ¿ok? Esa fue la primera razón. La segunda razón es porque yo soy una persona que respeta la vida desde la concepción hasta la muerte natural
y me apena muchísimo que hayan habido fallecidos en estos eventos. Independiente de las responsabilidades, es una pena que cualquier peruano fallezca en estas situaciones, independiente de las responsabilidades y cómo sucedieron. Como lo digo en mi carta de renuncia, yo soy una persona que en todos los ámbitos de mi vida defiendo la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Muchas gracias, licenciada. Eso sería todo por parte del Ministerio Público, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Okay. Muchísimas gracias, doctora Gutiérrez. Ahora se otorga la palabra a los investigados en función de que puedan formular sus preguntas a la testigo exministra Seminario. ¿Algún investigado desea formular alguna pregunta? No habiendo preguntas de parte de los investigados, procedemos a el siguiente testigo, el exministro Augusto Valpi Malpica. Presidente, sí. Con mucho respeto paso a retirarme. Me retiro porque tengo obligaciones laborales que cumplir. Perfecto, buenos días, doctora Seminario. Buenos días, muchas gracias. Pasamos entonces ahora... Señor presidente, disculpe, pero está usted yendo, dejando que los... Señor presidente, está dejando que los testigos se retiren antes de que estos puedan responder a preguntas de los congresistas. Ya pasó con el exministro del Interior y ahora está pasando con la licenciada. Me parece que los congresistas también pueden preguntar. Yo no tengo preguntas, pero hay algún congresista que tal vez quiera preguntar. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Bustamante. Efectivamente, al final de que los testigos todos hayan podido declarar, va a haber una audiencia especial con todos los testigos, los 21 testigos, porque hay algunos testigos incluso de las audiencias anteriores que no se encuentran en esta audiencia, para que los congresistas podamos hacer las preguntas que consideremos convenientes a todos en general. Eso va a ocurrir, congresista Bustamante. No se preocupe. Pasamos a el testigo, el exministro Augusto Valpi Malpica, exministro de Defensa. Paso a hacerle a las preguntas correspondientes como congresista delegado de la acusación. Perdonen. Disculpen, exministro de Transportes. Doctor Valqui, si pudiera, por favor, identificarse, dar su nombre completo y si cuenta con algún abogado. Su micrófono, exministro. Ya, muy buenos días. Soy Augusto Valqui Malpica, economista y contador público con el DNI 087-85-318. Me tienen a sus órdenes para poder hacer los descargos necesarios. Muchas gracias. ¿Qué cargo ejercía entre el 10 y el 15 de noviembre del año 2020? Bueno, yo fui nominado por este Consejo de Ministros presidido por Ángelo Flores de ancha base como un técnico y militante del Partido Aprista peruano con 55 años de militancia ininterrumpida. En consecuencia, cuando asumo el compromiso de ser ministro, tenía ya un expertise muy interesante, habiendo sido presidente 4 años de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, asimismo haber sido presidente del Sistema Mutual y también ministro de Estado en el año 90. Así que, y en relación a mis actividades personales, he sido representante por muchos años de empresas de servicios, tanto de seguridad como de representaciones internacionales. ¿Qué conocimiento tenía usted sobre lo que ocurría en las manifestaciones en las fechas entre el 10 y el 15 de noviembre del 2020 y cómo tomó conocimiento de estas manifestaciones? Como es natural, presidente, yo venía con una expertise político y no tenía mucha sorpresa con la reacción
que había sido muy manipulada por los instigadores de los medios de comunicación. No se olviden que todos los canales de televisión salieron a defender al ahora genocida expresidente de la República, porque no se conocía a fondo la naturaleza de su ser, ¿no? Y instigaron, y por supuesto, muy claramente quedó establecido que había dos reuniones. Una reunión de gente joven que protestaba sanamente en la Plaza San Martín, como así lo expresó un testigo, y otra organización que vino de noche, que su accionar fue extremadamente violento. No fue violenta, esa fue una expresión vandálica del tipo de los genocidas senderistas comunistas. Esto fue una cosa preparada, esto no fue gratis. Cuando mencionan a las barras de Alianza, la U y Cristal, yo he sido dirigente de Alianza Lima mucho tiempo, yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, si los barristas de la U no pueden verse con los barristas de Alianza y los de la U con los de Cristal, ¿qué mago pudo hacer esa unión para que puedan marchar violentamente contra un ciudadano que había hecho renunciar con 105 votos, gran mayoría en el Congreso, a un delincuente expresidente? No había razón. Entonces había que tener en cuenta por la televisión que estos eran vándalos muy bien entrenados. Inclusive en una de las grabaciones, como se ha obviado acá, se escucha a un senderista decir: un muerto y cae Merino, y nadie ha dicho eso ni nadie ha mencionado eso. Pasando a otro lado, yo juramenté el 12 de noviembre del 2020 con mucho orgullo y honor por haber sido llamado, siendo militante aprista, a un consejo de ancha base, en donde habían de diferentes ideologías. Lo que me llamó la atención fue, señor presidente, que pasado un año, del 12 del 2020, 12 de noviembre, al 12 de noviembre del 2021, la señora ex fiscal de la Nación solamente se dedicó a encubrir a un expresidente de la República, y nadie lo ha dicho acá. Y yo me permití, presidente, enviar 2 acusaciones a la Junta Nacional de Justicia. Una, aquí está, sellado el 12 de noviembre del 2021, al año. Esta señora miraba al cielo y silbaba. No hacía nada por cumplir la ley de la Fiscalía, perseguir el delito. ¿Por correcto? Pasaron 3-4 meses más y un día, 22 de febrero, amplío mi acusación, y aquí está el sello, a la Junta Nacional de Justicia, amplío mi acusación contra esa señora ex fiscal que siguió los pasos de la fiscal que todos conocemos. En consecuencia, tenemos que tener claro el escenario, un escenario político crudo en el cual una ex fiscal sigue los pasos de una fiscal de hace 20 o 25 años, comete los mismos errores, no acusa a quien debe acusar, ni abre investigación contra los instigadores de los crímenes. Los instigadores de los crímenes fueron exactamente el señor Sagasti, el señor Martín Vizcarra, los medios de comunicación y hasta el mismo doctor Huertas, que suelto de huesos dijo públicamente que no iba a contagiarse si salía en alguna marcha, cuando estábamos en un estado de emergencia. Son muchos hechos, mi querido presidente, que han sucedido y todos han mirado arriba y han silbado. Y a un presidente honesto, que es elegido constitucionalmente por una amplia mayoría, lo hacen renunciar exprofesamente. ¿Para qué? Para tener lo que tenemos ahora, este caos que lo organizó el señor Sagasti. Es lo que tengo que decir. Señor exministro, respecto a estas manifestaciones, ¿qué información recibió en los consejos de ministros o de parte de autoridades o de otros funcionarios mientras ejercía el cargo de ministro? Presidente, lo principal que pude apreciar en este Consejo de Ministros es la gran seriedad política de la mayoría de ellos, la gran responsabilidad con el Estado. Ratifico, perdóneme usted, lo que mencioné anteriormente.
el Estado, por orden de Martín Vizcarra, quedó un día o día y medio acéfalo. Y eso es un crimen de lesa política que nadie lo ha dicho y nadie lo ha sancionado, porque ese tema tiene que ser una acusación constitucional contra el expresidente. ¿Cómo me entero? Como todos. Estábamos ahí, hemos participado de 2 o 3 consejos de ministros, todos procurando hacer trabajo sin haber recibido el cargo de ningún ministro. O sea, Dios mío, un Estado acéfalo, ¿no? Es un Estado en manos del vacío, ¿correcto? En manos de nadie. Bueno, me enteré como todos por los medios, por el Consejo mismo, que habían ciertos movimientos de violencia, los canales de televisión que asusaban permanentemente a que la gente salga, las señoras que ahora salen en televisión lleven su mascarilla, lleven trapos húmedos, ¿no es cierto? Es decir, todos a favor de un delincuente, todos a favor de un ahora genocida que todos conocemos. Era la irracionalidad política de una sociedad saturada de tanto robo, tanta mentira. ¿Cuál es el resultado? Que un presidente honesto con mucha experiencia política como el señor Merino tuvo que renunciar por responsabilidad moral y ética. Así me enteré yo por la televisión y vi a un señor general Gastón Rodríguez preocupadísimo, alarmado y dispuesto a renunciar y a que lo investiguen de inmediato. Vi a un presidente del Consejo de Ministros que nos decía: parece que todo está terminado, no se puede hacer nada, cuando sí se podía hacer mucho. Lo que pasa es que el espíritu democrático de este Consejo de Ministros los llevó a eso, no porque no hubieran podido controlar las marchas, lo hubieran podido hacer con la misma policía, con el respeto a los derechos de los manifestantes. No fue así, porque hubo mucho espíritu y responsabilidad por los fallecidos, señor presidente. Gracias, señor exministro. ¿Sabe qué conocimiento, participación o responsabilidad pudieron haber tenido los imputados con respecto a los sucesos entre el 10 y el 14 de noviembre del año 2020? Ninguna, en absoluto ninguna, porque la policía manejaba sus propios protocolos. Es como ahora, por ejemplo, el que le va a caer la acusación al señor Francisco Sagasti por sus 5 muertos, y le tiene que caer su acusación. Menos a este presidente Castillo, le caerá la acusación de 8 asesinados. 8 asesinados, no muertos en accidente, asesinados por un movimiento, por una crisis, por una protesta. En consecuencia, se acusan al señor Merino y a sus ministros, también van a acusar al señor Sagasti y a sus ministros por 5 muertos, y también van a acusar al señor Castillo por 8 muertos. Quiere decir que se puede perder el principio de la presidencialidad, se puede dañar la institución presidencial por esos que no tienen nada que ver en relación a los hechos que sucedieron en la calle. Señor exministro, ¿hay algo más que desearía agregar a su testimonio? Bueno, creo que he dicho mucho, en pocas palabras, sencillamente que Dios salve a la patria, presidente. Muchas gracias. Colegas, se concede la palabra a la señora Gutiérrez Vallejos, representante del Ministerio Público, a efectos de que formule sus preguntas al testigo exministro Valqui. Doctora Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. Señor testigo, ¿podría indicarnos si usted participó en la reunión llevada a cabo el día 14 de noviembre de 2020 en el Ministerio del Interior? La reunión no fue el 14, fue el 15, Marcelita, fue el 15, domingo 15 me parece, a las 10:30, 11 de la noche. Si es esa, sí participé, por supuesto. Señor Valqui, a través de la presidencia, por favor. Señor presidente, sí, yo participé, me llamaron a cerca de las 10:30, 10:45 a que acuda al Ministerio del Interior. Fui, de inmediato me cambié porque ya estaba en brazos de Morfeo y acudí a esta reunión dramática, por supuesto, ¿no? Dramática, a la que faltaron 3 o 4 ministros que ya el temor les había ganado, no quisieron asistir. Señor presidente,
por su intermedio, de acuerdo a lo señalado por la exministra María Magdalena Seminario, nos indicó que en horas de la noche del día 14 de noviembre, pasadas las 10, nos indicó, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones del Ministerio del Interior. A esa es la que me estoy refiriendo, señor testigo, si usted participó de esa reunión llevada a cabo en horas de la noche y hasta aproximadamente la 1 de la madrugada del 15 de noviembre en el Ministerio del Interior. Entiendo que la reunión fue el domingo 15 y llegó hasta la hora de la madrugada del lunes 16. ¿Podría indicarnos qué temas se abordaron en esa reunión? Natural, el tema era, por supuesto, el fallecimiento de Andy y Brian, era el aspecto de continuar, no continuar, de renunciar, no renunciar, de ver qué se hacía en ese momento dramático. No era fácil, ¿no es cierto?, tomar decisiones ante un movimiento que estaba muy bien solventado, e inclusive con grabaciones en las cuales se les iba pagando 50 soles a cada uno de los agitadores, y eso salió también en las redes. No sé Por si su está intermedio, claro. señor presidente, ¿tiene conocimiento, señor testigo, si en dicha reunión participó personal policial, altos mandos de la Policía Nacional? Mire, estábamos en el seno de del directorio del ministro del Interior. Evidentemente, en el alrededor, afuera de las oficinas, habían algunos oficiales que no pude distinguir de ninguna manera su nivel, su grado. Estábamos en el Ministerio del Interior, tienen que haber ahí coroneles, generales que están de turno, qué sé yo, pero dentro de la reunión solamente pude presenciar al dignísimo general Gastón Rodríguez, a quien me aprecio de haber conocido a su padre, un enorme general de la policía. ¿Recuerda usted cómo concluye esta reunión llevada a cabo en el Ministerio del Interior? Concluye en que nos encontrábamos en el Consejo de Ministros o en el Palacio de Gobierno para ir renunciando. Yo fui creo que el último ministro que renuncié, ¿no? Yo tenía la idea de que podíamos todavía controlar el tema, no fue así. Así que nos reunimos ya en el Palacio de Gobierno y ahí el presidente de la República dio su mensaje de renuncia, a la cual saludo fraternamente y democráticamente. Solo para dejar constancia, señor presidente, que la reunión a la que nos hemos referido, de acuerdo a los documentos obtenidos y declaraciones de los testigos, fue el 14 de noviembre de 2020 en horas de la noche. Por su intermedio, señor presidente, señor testigo, para que nos diga, el Consejo de Ministros llevado a cabo el 15 de noviembre de 2020 en Palacio de Gobierno, ¿a qué horas se produjo? La hora exacta no se la puedo decir, pero fue en horas de la mañana, fue temprano en la mañana. ¿Usted en esta sesión del 15 de noviembre también presentó su renuncia? También presenté mi renuncia. ¿Recuerda usted que se haya producido alguna incidencia con personal policial que haya querido entrar en este Consejo de Ministros? En absoluto. De acuerdo a las actas del Consejo de Ministros del día 15 de noviembre de 2020, se hace mención a las constancias que dejaron las exministra de Justicia y la exministra de Comercio Exterior, la testigo que le antecedió, en relación a que no se deje participar a miembros de la Policía Nacional del Perú. ¿Usted estuvo durante esta constancia que se dejó? Bueno, yo con mucha pena tengo que afirmar lo siguiente. Desde el primer Consejo de Ministros del mismo día 12, cuando juramentamos, la ex ministra de Justicia fue la primera persona que comenzó a manifestar su preocupación en vista de que
Acción Popular, el partido que en ese momento lideraba el señor presidente Merino, había emitido a través de sus voceros Lescano y Mesías Guevara, que ya sabemos ahora son comunistas infiltrados, ¿no? Habían manifestado que no iban a apoyar de ninguna manera a este gobierno. Allí comienza la alteración de esta señora exministra de Justicia, la falta de experiencia política, por supuesto, ¿no? De gente que no está preparada para el cargo, y renunciaron inmediatamente, fueron los primeros en esto, ¿no? Señor testigo, usted como exministro de Transportes y Comunicaciones, ¿tuvo conocimiento de las estrategias o del accionar policial durante este tiempo en las movilizaciones ocurridas entre el día en que juramentó hasta el día de su renuncia? No, porque la policía tiene protocolos muy bien establecidos, esclarecidos, y tiene un manejo muy profesional. No tenía por qué conocer absolutamente nada de eso. Señor presidente, eso sería todo por parte del Ministerio Público. Muchas gracias, señor testigo. Gracias, presidente, también. Muchas gracias, doctora Gutiérrez, colegas congresistas. Ahora se otorga la palabra a los investigados para que formulen su pregunta. ¿Tiene la palabra algún investigado que desee formular alguna pregunta al testigo Balqui? No habiendo preguntas, se ofrece la palabra también a algún congresista que desea hacer alguna pregunta al exministro Balqui. No habiendo preguntas, pasamos entonces al siguiente testigo antes de la suspensión de la audiencia a las 10 de la mañana. Tenemos al exministro, el señor Fernando de Alessio. Presente, señor presidente. Señor de Alessio, por favor, sí, proceda a identificarse, mostrar a la cámara su DNI si cuenta con algún abogado. Soy el señor Fernando D'Alessio y Pinza, DNI 413-19855, ex ministro de Educación, y no cuento con ningún abogado por ser solo testigo. Gracias. Muchas gracias, señor de Alessio. Procedo entonces como congresista delegado a formular algunas preguntas respecto a la denuncia constitucional. Primera, ¿qué cargo ejercía entre el 10 y el 15 de noviembre del año 2020? El día 10, 11 y 12 hasta las 3 de la tarde era profesor universitario y dirigía una organización que se conoce con el nombre de SIDME, que es una asociación civil sin fines de lucro. El día 12 a las 3 de la tarde juramenté como ministro de Educación ante el llamado que me hizo Antero Flores Arauz, amigo desde el colegio y que nos estimamos muchísimo. Yo conocí al presidente Merino minutos antes de la juramentación y me causó la mejor de las impresiones. Y también, después de juramentar, vi que se había reunido un grupo de profesionales serios, muy conocedores de sus temas, y que consideraba un orgullo para mí estar ahí, porque era un gabinete de lujo. ¿Qué conocimiento tenía, señor de Alessio, sobre lo que ocurría en las manifestaciones en tales fechas y cómo tomó conocimiento de ello? Bueno, no tenía conocimiento, sabía de que se estaban generando unas marchas. El día 12, que juramentamos a las 3 de la tarde, tuvimos una reunión, los ministros, para conocernos. Cada uno se presentó, dio su nombre, y al terminar ello, yo procedí al Ministerio de Educación, donde no encontré nadie quien me entregara el cargo, pero comencé a tener reuniones rápidamente, porque es un ministerio muy sensible y que tenía que hacerse muchas cosas. Y el día 12 y 13 estuve en el Ministerio de Educación y solo conocía de las marchas por la prensa y algunos correos electrónicos, WhatsApp que se generaban. Respecto a estas manifestaciones, ¿qué información recibió en los consejos de ministros o de parte de autoridades u otros funcionarios mientras usted ejercía el cargo de ministro de Educación? Quiero dejar constancia, señor presidente,
que consejos de ministros formales, como se estila, no hubo ninguno, que yo sepa. Lo que hubo fue reuniones de ministros, porque cuando se cita un consejo de ministros, se cita con antelación, se da los puntos de la agenda y posteriormente los ministros se preparan para ir al consejo y discutir los temas de agenda. Lo que sucedió el día 12, después de la juramentación, fuimos todos a reunirnos y puede habérsele llamado luego Consejo de Ministros, pero fue solamente una presentación de cada uno para conocernos. Eso sería todo. Y digamos, en estas reuniones de los ministros, ¿usted no recibió alguna información respecto a alguna otra autoridad del Estado sobre las manifestaciones? Ninguna, señor presidente. ¿Sabe qué conocimiento, participación o responsabilidad pudieron haber tenido los imputados con respecto a los sucesos que ocurrieron entre el 10 y el 14 de noviembre del 2020? Que yo sepa, ninguna, señor presidente. ¿Desea agregar algo más, doctor D'Alessio? No, señor presidente, le agradezco mucho por la entrevista y mi testimonio. Muchas gracias, colegas. Entonces se concede la palabra a la señora Gutiérrez Vallejos, representante del Ministerio Público, a efectos que formule las preguntas correspondientes al testigo exministro Fernando D'Alessio. Doctora Gutiérrez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señor testigo. Por su intermedio, señor presidente, quisiéramos saber si en la primera reunión de los ministros llevada a cabo después de la juramentación del día 12 de noviembre de 2020, se tocó o se abordó el tema relacionado con las movilizaciones sociales que se venían dando. No, señora fiscal, no tuve conocimiento de ninguna discusión con respecto a las movilizaciones que se estaban dando, porque en esa reunión nos presentamos todos y al término, porque fue una reunión corta, procedimos a nuestros ministerios a asumir los cargos que nadie los había dejado, estaban vacíos. ¿Tuvo usted participación en la reunión del Consejo de Ministros realizada de manera virtual el día 14 de noviembre de 2020 en horas de la mañana? No, señora fiscal. ¿Podría indicar, señor testigo, cuándo presentó su renuncia al cargo? Me parece que fue el 14 en la noche, cuando estaban llegando las renuncias de otros ministros. Me parece que yo fui el 8º o el 9º en renunciar. ¿Podría indicar, señor testigo, cuáles fueron los motivos de su renuncia al cargo? Al ver la situación que se llevaba a cabo en el país, y en esos momentos ya se veían en la televisión los disturbios que se estaban ocasionando, y coincido con el exministro Balqui, que ha sido muy claro en su manifestación, de que la situación estaba muy complicada y era conveniente dar un paso al costado para no generar más problemas. Al momento de su renuncia, ¿recuerda usted si ya se había producido las muertes de los ciudadanos en materia de esta investigación? No recuerdo, señora fiscal. ¿Recuerda usted o tuvo usted participación en la reunión llevada a cabo el día 14 de noviembre de 2020 en horas de la noche en el Ministerio del Interior? No participé porque no me enteré de ella. Yo vivo muy lejos en La Molina y luego tomé conocimiento de ello, pero ya no era posible desplazarme desde La Molina hasta el Ministerio del Interior. Para comunicarse entre los miembros del Consejo de Ministros, ¿existía algún tipo de chat vía WhatsApp o a través de otro medio o a través de otra app o plataforma virtual? No existía en mi conocimiento, porque realmente fueron muy pocos los días que estuvimos en servicio y no hubo la oportunidad de crear todos estos vínculos de WhatsApp o redes sociales. ¿Y podría indicarnos cómo tomó conocimiento tengo entendido que la primera reunión del 12 de noviembre fue realizada después de la juramentación. Allí ya no hay ninguna convocatoria. Y para la reunión del 14 de noviembre de 2020 virtual, ¿no le llegó a usted ninguna invitación? Ninguna
señora fiscal. Tengo entendido que hubo una citación virtual para extender una zona de emergencia en algún distrito y provincia del país, que es lo usual en los consejos de ministro, que no se realizan consejos si no se llega una comunicación a todos para comunicar si estaban de acuerdo con extender el plazo de la emergencia en esas provincias. Y eso sucede prácticamente rutinariamente. Teniendo en cuenta que nos ha manifestado que usted fue uno de los ministros renunciantes, entre ellos el 8º, ¿esta renuncia también obedeció a un consenso con los demás ministros o fue una decisión personal? Fue una decisión personal, señora fiscal. En relación a los hechos del caso sobre las lesiones y fallecidos en esta semana del 9 al 12 de noviembre, queríamos saber si usted toma conocimiento de heridos con perdigones de balas de vidrio a través de los medios de comunicación o recibe algún reporte oficial. Ningún reporte oficial, solo me entero viendo la televisión el sábado en la noche que habían disturbios que habían devenido en violentos, porque muchos de estos manifestantes que originaron una marcha pacífica, normalmente cuando existen estas marchas, existen infiltrados que buscan los disturbios para desvirtuar las marchas pacíficas que la ciudadanía tiene todo el derecho de hacerlas. ¿Existía alguna información de carácter oficial sobre los infiltrados? No, ninguna. Por favor. Y finalmente, teniendo en cuenta que usted toma conocimiento de estos hechos, en su condición de ministro de Estado, ¿planteó o solicitó alguna reunión o planteó alguna acción en relación a esto? Ninguna, señora fiscal, porque no era mi competencia. Los temas, el señor presidente y el presidente del Consejo de Ministros son los que deciden esos aspectos de mayor envergadura. ¿Tuvo usted conocimiento de la sesión del Consejo de Ministros prevista o realizada para el día 15 de noviembre de 2020? No, no tuve conocimiento. No sé si hubo una reunión. Parece que ya muchos que habían renunciado el 14 en la noche o el 15 en la madrugada, no nos llegó ninguna información. Eso sería todo por nuestra parte, señor presidente. Muchas gracias, señor testigo. Gracias, señora fiscal. Muchas gracias, señora fiscal. Señores congresistas, se otorga la palabra a los investigados a fin de que puedan formular sus preguntas al testigo. De no existir preguntas de los investigados, se concede la palabra a los señores congresistas que deseen también realizar sus preguntas al testigo exministro Fernando D'Alessio. Okay. No habiendo entonces preguntas para el testigo, procedemos y siendo las 9:58, debido a que tenemos convocatoria a pleno del Congreso a las 10 de la mañana, procedemos a suspender la audiencia correspondiente a la denuncia constitucional 132, la cual retomaremos en una nueva convocatoria. Muchísimas gracias a los testigos, investigados, congresistas y a la... Señor presidente. Sí, ¿quién usa la palabra? Testigo Luis Alberto Naldo Blanco, nuevamente con su venia y con las disculpas del caso, ruego, por favor, encarecidamente, se racionalice la citación de los testigos, entendiendo de que se están utilizando aproximadamente 20 a 30 minutos por testigo. Citar a la cantidad de testigos que razonablemente se podrá atender en cada sesión a efectos de poder programarnos adecuadamente con los tiempos. Nuevamente, disculpe mi insistencia, pero creo que para poder cuidar el debido orden de la sesión.
Es todo. Muchas gracias y perdón por la interrupción. Muchísimas gracias. Se va a tomar en cuenta su pedido para las futuras audiencias. Colegas congresistas, por último, suspendemos la sesión. Pueden retirarse los testigos investigados que consideren... Presidente Cabero. Expresidente Merino, tiene la palabra. Sí, nada más para agradecerle a los testigos, a los señores congresistas que nos han acompañado a esta sesión y esperamos la próxima notificación para que ojalá pueda ser la oportunidad de que sea un poco con más tiempo para de esta manera terminar con todos los testigos. Desde ya nuestro agradecimiento a nombre de los 3 ministros y a nombre de mi persona. Muchas gracias. Efectivamente, tomaremos en cuenta ello para las siguientes audiencias que serán convocadas con la debida anticipación. Muchísimas gracias a los investigados, testigos y al Ministerio Público por su presencia. Muchas gracias. Saludos a todos, el debido respeto y un saludo especial al expresidente Manuel Merino. Por favor, los colegas congresistas permanezcan unos instantes en la plataforma. Ningún problema. Colegas congresistas, por último, con la finalidad de ejecutar los acuerdos adoptados, solicito la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de su lectura a efecto de ejecutar los acuerdos adoptados. Señor secretario, proceda por favor con la votación nominal. Con su permiso, señor presidente, dejando constancia de la asistencia de inicio de los señores congresistas Guerra García Campos, Wilson Soto Palacios. Se pasa lista. Congresista Moyano Delgado. Congresista Moyano Delgado. Congresista Caberolo. A favor. Congresista Caberolo, a favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Acuña Peralta, a favor. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante, a favor. Congresista Bustamante Donaire, a favor. Congresista Cerrón Rojas. Cerrón Rojas, a favor. Congresista Cerrón Rojas, a favor. Congresista Flores Ancachi. Flores Ancachi, a favor. Congresista Flores Ancachi, a favor. Congresista Guerra García Campos. Guerra García Campos, a favor. Congresista Guerra García Campos, a favor. Congresista Gutiérrez Ticón. Congresista Gutiérrez Ticón. Congresista Geriore. Congresista Geriore. Congresista Pariona Sinchi. Congresista Pariona Sinchi. A favor. Congresista Pariona Sinche, a favor. Congresista Quirós Barbosa. Quirós Barbosa, a favor. Congresista Quirós Barbosa, a favor. Congresista Raimundo Mercado. A favor. Congresista Raimundo Mercado, a favor. Congresista Soto Palacios. A favor, Soto Palacios. Congresista Soto Palacios, a favor. Segundo llamado, congresista Moyano Delgado. Congresista Gutiérrez Ticona. Señor presidente, se deja constancia que el congresista Gutiérrez Ticona se encuentra conectado a la plataforma de sesiones. Congresista Geriore. Señor presidente, se deja constancia que el señor congresista Geriore registra su voto a favor a través del chat de la comisión. Señor presidente, han registrado su voto a favor 11 señores congresistas. No se registran votos en contra ni abstenciones. Por tanto, tiene un acuerdo por unanimidad.
Muchas gracias, señor secretario, señores congresistas. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 10:04 del miércoles 4 de mayo del 2020, se levanta la sesión de la 11ª sesión extraordinaria, dejando constancia que la transcripción, audio y video de dominio del Congreso son partes integrantes del acta de sesión. Muchas gracias por su participación y buen día, colegas. Nos vemos en el Pleno del Congreso. Buenos días.